Esa es la segunda parte del capítulo 11 y de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y la titulamos Pesaj, anunciemos la muerte de nuestro Señor. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué anunciar la muerte de nuestro Señor? ¿Y por qué Pesaj? Bueno, después de que el apóstol Pablo ya habló de la autoridad y del orden en que tiene que tener tanto el hombre como la mujer frente a Dios y frente a Yeshua, nuestro Mesías, incluso después de haber expresado que en la observancia de las cosas que él había ya enseñado, ¿sí? Eh, eh, incluso les había les había ya señalado a los corintios algunos errores en su observancia, en su fe, en los capítulos anteriores. A pesar de ello, les alababa, dice que les alababa cómo es que estaban poniendo en práctica lo que él les enseñó. Incluso en nuestros días, eh, respecto a la comunión, este tema es muy, muy importante, el tema que vamos a ver a partir de este versículo 17 de este capítulo, porque tiene que ver con el enfoque que el apóstol Pablo le va a dar a la enseñanza. Él la sitúa en la Pascua, ocasión en que las personas desde aquel entonces pues caían en muchos errores, como hoy en día, por supuesto, eso no ha cambiado. Incluso en nuestros días, respecto a esta comunión que debe manifestarse entre los hermanos, sabiendo que es una ocasión tan importante que representa para todo creyente la celebración de la Pascua. Y la exhortación del apóstol Pablo, así mismo, se enfoca en aquellos en los que menos tenían, para reprender, para llamar la atención de quienes se adelantaban para comer, incluso para embriagarse. Así lo dice Pablo, ¿sí? Respecto a conductas de menosprecio a la iglesia. La actitud de las personas, de los creyentes, que estaba siendo equivocada y que es hoy en día equivocada, que sigue siendo equivocada, Pablo la enfoca en un menosprecio hacia la iglesia del Señor. Y esto es terrible, esto es muy, muy alarmante. Si nosotros analizamos con detenimiento todos estos versículos de los que vamos a hablar hoy en día. ¿Por qué? Porque en contraste a esas actitudes, Pablo habla de la forma en que Yeshua compartió con sus discípulos la Pascua, la noche antes de que lo sacrificaran. La actitud del maestro y el propósito de este simbolismo tan importante de partir el pan y dar la copa. Vamos a entender que la ocasión de la Pascua debe ser el momento culminante ya, ¿sí? Que habiendo ya entendido o incluso ya habiendo dado testimonio nosotros durante todo el año anterior, ¿sí? De que en verdad hemos obrado con discernimiento acerca de lo que implica ser digno de sentarse a la mesa del Señor, para estar justificados para esta ocasión tan importante, nuestra Pascua, que justo está en este año 2022, estamos a punto de celebrarla. Dice el verso 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hoy en día es muy común escuchar muchos comentarios desagradables acerca de las organizaciones que se llevan a cabo para estos eventos, de las fiestas del Eterno, en donde las personas muchas veces se quejan acerca de la forma en que se organizan estos eventos. Y la queja de la mayoría de las personas va desde las cooperaciones, que a veces son tan elevadas, parecen cenas de lujo, de eventos de lujo,
que se piden para la cena, y incluso hasta quienes se quedan con la comida. O sea, cosas tan deprimentes que te dejan un muy mal sabor de boca cuando escuchas todas esas quejas. Y por eso esas cosas no han cambiado. Y se van a dar cuenta cómo lo menciona el apóstol Pablo. Así es que el problema que está abordando el apóstol Pablo en realidad no es algo que ya no sucede hoy en día. O sea, con actitudes como las que ustedes seguramente han vivido y son testigos, ¿sí? Muchos ofenden y avergüenzan a los que menos tienen, que es la iglesia del Señor. A ellos se va a referir el apóstol Pablo. Dice el verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que han de ser aprobados. Claro, esto es importante, esto siempre va a suceder, no se va a acabar. Pero fíjate lo que está diciendo. Es necesario que esto suceda para que se vea quién va a ser aprobado. Por supuesto que es normal que en las congregaciones haya disensiones, y Pablo menciona la razón de ello, porque en cada asunto en donde surgen problemas, siempre será visible a los ojos de los demás quién es el aprobado y quién no lo es. Y eso es muy importante porque entre unos y otros nos probamos para saber lo que debemos cambiar en nuestras actitudes. Siempre que tengamos, por supuesto, un carácter noble, ¿sí? Y sencillo para poder aceptar cuando nos equivocamos. Pero si no tienes ese carácter, no va a suceder. Continuarás siendo el no aprobado en las disensiones que surjan. En el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo, que él ya se había referido a estas divisiones entre los corintios, solo que en aquella ocasión el enfoque de Pablo fue en un sentido doctrinal, hablando de quienes seguían a Pablo, o quienes seguían a Pedro, o quienes seguían a Apolos, momento en que Pablo les recuerda que el Mesías no está dividido. Sin embargo, en esta ocasión, Pablo refiere un aspecto más práctico en las disensiones de las congregaciones, aunque más adelante Pablo enfoca algunas actitudes a errores en la celebración de la Pascua. Dice el verso 20, fíjate, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, y aquí ya se refiere directamente a la Pascua. Fíjate, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. En este momento, Pablo va a comenzar a describir y a identificar la Pascua, fíjate qué importante, va a comenzar a identificar la Pascua con la verdadera comunión que debe haber entre los hermanos de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Yeshua, e identifica las actitudes equivocadas de los congregantes como todo lo contrario a lo que representa la cena del Señor. Y esto es muy delicado porque lo que Pablo está expresando es que cada vez que los creyentes se reúnen en cualquier otra ocasión del año y que cometen errores como los que está comentando aquí, hacían que el propósito, y hacen hoy en día, que el propósito espiritual de la Pascua, cuando la celebran, no cumpla su objetivo en la vida de los creyentes. Qué delicado. Entonces todo el año que hiciste, llegas al momento en que tú debes de preguntarte si realmente eres digno o no. Si estás discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. No es esa noche, no es esa ocasión. Es el momento al que ya llegaste. Durante todo ese tiempo, todo el año anterior.
Esto significa que hoy en día, en que durante todo el año los creyentes que se congregan y que constantemente incurren en abusos como los que menciona el apóstol Pablo aquí, cuando llegan a la fecha para la celebración de la fiesta de la Pascua, en realidad lo hacen sin haber justificado lo que verdaderamente representa, lo que significó que Yeshua haya tomado el pan, que haya tomado la copa y el pan y haberlo dado a sus discípulos justo antes de ir a la cruz. Mira, esto es muy importante porque hoy en día con tanto aspecto religioso que se ha impregnado en la doctrina, las personas que con un corazón sincero quieren conocer al Señor y quieren cumplir, quieren obedecer, y que lamentablemente les está faltando ajustarse a la Escritura y solo se creen de lo que escuchan que deben de hacer, se enfocan tanto en aspectos religiosos, por ejemplo el tema de la religión judía, en donde para la fiesta de la Pascua se afanan tanto unos días antes en que la casa debe estar totalmente súper limpia. La pregunta es, ¿entonces no la limpias en todo el año? Pues qué vergüenza, ¿no? No deberíamos ser tan sucios. Digo, yo estoy usando el sentido común, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en casa con la familia, hacemos el aseo de la casa y hacemos porque yo me involucro, por supuesto, todos los 5 nos involucramos y 2 veces a la semana hacemos el aseo de la casa. Por cierto, después de Shabbat, al término del día de reposo, es una de las ocasiones. La pregunta es ¿por qué la gente se enfoca? Porque eso se enseña en la religión judía, tradición. Pero yo te pregunto, ¿qué tiene que ver eso con lo que hizo Yeshua en esta ocasión de la que está hablando el apóstol Pablo? Y hay muchas otras cosas, en las que la gente se enfoca. ¿Qué tienes que aprender? Bueno, tienes que evitar la levadura. Pero es lo más sencillo, lo más simple, ¿no? Pues allá andan investigando a nivel molecular y una serie de cosas que dices, a ver, espérame tantito. ¿Dónde está tu enfoque de la Pascua? ¿Realmente en qué estás pensando? El apóstol Pablo está hablando de algo que tiene profundas implicaciones para todo creyente y que considere que forma parte del pueblo de Dios, ¿sí? La congregación de los santos de entre las naciones del mundo. Así es que debemos poner muchísimo más atención en lo que están diciendo los apóstoles, en lo que está enseñando Pablo, en lo que hizo Jesucristo una noche antes de que fuera el sacrificio y por qué lo sacrificaron. ¿Por qué tuvo que haber muerto Jesucristo? ¿Por qué aquel pan? ¿Y por qué Él lo partió y lo dio? ¿Por qué esa copa? Como la renovación del pacto. Todos estos aspectos que acabo de mencionar, hoy en día, pasan a segundo término. La gente los da por hecho, los da por sabido. Sí, eso ya lo sé. Y se enfocan en aspectos prácticos absurdos que acabo yo de mencionar de la tradición judía. Cuando debería ser al revés. Porque créame, cualquiera que hace eso no ha entendido la profundidad de lo que hizo Yeshua aquella noche con sus discípulos. El apóstol Pablo continúa hablando de aspectos prácticos, sí, que reflejan con claridad una falta de conciencia en los creyentes al hacer nulo con sus actitudes egoístas lo que hizo Yeshua por su iglesia. Dice el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Como lo mencionamos ya anteriormente,
al hablar de algunos que se adelantan a comer su propia cena, es una expresión clara de la actitud egoísta con que algunas personas actúan frente a quienes son pobres. ¿Tuviste para la cooperación? Pues no, pues en tu casa, ahí te quedas. Y eso es cierto, ¿eh? Nosotros lo vivimos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y qué triste. Qué triste porque al final de cuentas, ¿es eso? ¿Tu Pascua? Uno de los problemas más comunes en las organizaciones de estas fiestas bíblicas hoy en día es precisamente el error en enfocar la ocasión de la festividad principalmente en el tema de la comida, a grado de ignorar a quienes en ocasiones no pueden pagar las cooperaciones que se establecen por estas organizaciones o por los organizadores para poder participar en dichas fiestas. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Te estás dando cuenta de las implicaciones de las palabras del apóstol Pablo? Y los que no pueden pagar, pues no importa. Son hermanos, pero que se queden en su casa. Y quienes tienen posibilidades hasta de vino llevan, ¿sí? Y algunos hasta se embriagan. Y esa expresión de Pablo la dice para exponer la falta de propósito divino que tienen esas organizaciones, esos eventos, ¿sí? Que se organizan en donde el enfoque principal pues es la comida y la bebida. Ese es el enfoque. En eso se afanan. En eso está la mayor importancia, en cuánto se va a gastar. El colmo de esas actitudes equivocadas ha llevado a muchos a cometer el terrible error de justificar, fíjate nada más hasta dónde se van, la falsa enseñanza de afirmar que hoy en día los creyentes deben observar 3 diezmos. Y en base a ello, los creyentes deberían tener dinero suficiente, incluso para gastar lo que no gastan en otras ocasiones. Ese es el ejemplo más claro del error del enfoque de muchos hoy en día al asegurar, incluso aseguran que de esa manera ofrecen al Señor lo mejor de cada uno. O sea, gástate lo que no tienes y de esa manera vas a ofrecer al Señor lo mejor. Hablando, por supuesto, del que más gasta, más ofrenda al Señor. No, pues qué bueno por aquel que tiene mucho dinero, porque, híjoles, qué bendición. Y así lo dicen, así lo enseñan. Nada más falso y denigrante que eso, amigos. Como lo estamos viendo, la llamada de atención del apóstol Pablo a los corintios tiene que ver precisamente con esas prácticas totalmente desenfocadas y muchas veces deshonestas del contexto espiritual con que Dios estableció sus mandamientos. Porque en el tiempo del templo, el mandamiento del diezmo ordenaba apartar una porción para los pobres y los discípulos comenzaron a cumplir el verdadero propósito en el corazón de Dios, en ese aspecto, sin pedir a los creyentes diezmos ni ofrendas, sino que de la propia doctrina correcta de la interpretación enseñada de la doctrina de Yeshua, el pueblo entendió lo que debían hacer. Dice Hechos capítulo 2, verso 44, a partir del verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común las cosas, todas las cosas, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno.
y repartían todo eso, el producto de la venta, ¿a quién? Pues a los pobres, a los que necesitaban. Se habla de necesidad, según la necesidad de cada uno. O sea, de aquí tú puedes aprender o deducir de alguna manera que los apóstoles se quedaban con los diezmos, con todas estas ofrendas y crearon otro templo, otra sinagoga. ¿Construyeron sinagoga los apóstoles? Verso 46. Y preservando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo dice? Con alegría y sencillez de corazón. Estos hombres, toda esta comunidad que se reunía cada vez que se reunía y que lo hacía de esta manera, ¿cómo crees que llegaban al día de la Pascua? Justificados, entendiendo y discerniendo lo que realmente estaba representando el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por ello los diezmos y las ofrendas que se describen en la ley de Moisés ya no son mandamientos vigentes para hoy en día, porque ya no hay a quien llevar los diezmos, ya no hay levitas, y tampoco hay templo, que era exclusivamente el lugar donde se debía llevar. Pero quienes enseñan esa falsa doctrina hoy en día se olvidan de los pobres y se quedan con lo que recaudan de los diezmos mal habidos, cual vil fraude a la iglesia del Señor. Así lo expresó el apóstol Pablo. A continuación, fíjate cómo dice, verso 11. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Por eso Pablo pregunta si la gente no tiene casa en donde cenar, donde comer y beber. A su gusto. ¿Por qué has de comer frente a los que no tienen? ¿O por qué has de llevar un manjar frente a aquel que tiene una torta? Porque la forma en que se comportan las personas durante todo el año, fíjate bien, no les justifica para participar de la cena del Señor. Y tan es así que Pablo les asegura que eso que hacían no era comer la cena del Señor. Pero no porque refiriera únicamente a la ocasión de la celebración de la Pascua, no está hablando exclusivamente de ese día, sino que Pablo se refirió a todas las ocasiones en que se reunían. Y hoy se reúnen los creyentes. Y lo hacen de forma egoísta, y el egoísmo es justo lo contrario a lo que representó aquel pan y aquella copa que el Señor compartió con sus discípulos. Todo lo que representó ese acto es todo lo contrario a lo que hoy está sucediendo en las comunidades, en aquellas comunidades en donde se actúa de forma egoísta. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo refiere a las actitudes egoístas cuando se reúnen los creyentes, como el menosprecio a la iglesia del Señor y el avergonzar a los que no tienen nada. De manera que lo que nos está diciendo Pablo en estos pasajes es que lo único que nos justifica a ti y a mí para celebrar la Pascua en el nombre de Yeshua, para poderla celebrar en sus méritos, es que durante todo el año, cada vez que hayamos tenido la oportunidad de reunirnos con los hermanos en la iglesia, de tener comunión, contacto con los hermanos, lo hayamos hecho no para nosotros mismos, no para satisfacernos a nosotros mismos, sino para la gloria de Dios.
honrando a los que no tienen nada, que es honrar a la iglesia del Señor. Primera de Corintios 10, verso 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No debes pensar en ti nada más, sino por encima de pensar en ti debes de pensar en tu prójimo. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Así es. Y a continuación el apóstol Pablo va a expresar la medida de la justificación para sentarse a la mesa de la celebración de la Pascua a fin de cumplir con el verdadero propósito de esta ocasión tan importante. Dice el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjate, Él no te está hablando de algo que tú ya no hayas entendido. Dice que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Pablo, para evidenciar que nadie se encuentra en desconocimiento del significado de lo que hizo Yeshua en la Pascua con sus discípulos, antes de ser crucificado, advierte que el mismo conocimiento que recibió Pablo ya lo tenían los corintios, como ya lo tienes tú y yo. Es decir, nosotros sabemos ya lo que deberíamos saber ya lo que verdaderamente significa lo que Yeshua hizo con el pan y la copa aquella noche. Yeshua dio gracias, partió el pan, ¿sí? Antes de dárselo a los discípulos, Él lo partió. Ese pan era un pan sin levadura. Ese pan simbolizó en aquel momento el cuerpo de Yeshua. Como Él lo dijo, literalmente, ¿sí? Y su cuerpo es su iglesia. Está hablando en dos sentidos. Literalmente, su cuerpo iba a ser partido, ¿sí? No quebrado ninguno de sus huesos, pero literalmente iba a ser sacrificado, ¿sí? Pero está hablando también acerca de la iglesia, de este pan que representa la iglesia. Fíjate bien, su cuerpo es su iglesia, los suyos. Y esto significa que todos los que conformamos su iglesia, todos los que conformamos su cuerpo, debemos ser sin levadura, como ese pan que se partió. Debemos ser todos sin los errores que está mencionando el apóstol Pablo aquí, en esas líneas. Pero no solo en la noche de la Pascua, de forma religiosa, en la que te debes de aparentar un aspecto de piedad y de muy bondadoso. No, eso no te sirve de nada. ¿Qué fue lo que hiciste y cómo lo hiciste durante todo el año? ¿Qué testimonio tienes delante de tu prójimo durante todo el año? Siempre a fin de ser dignos entonces de estar en esa mesa, en la mesa del Señor, en memoria de Él. Lo que te está diciendo Yeshua es: sé digno de tomar mi Pascua cada día de tu vida. Y al decir Yeshua que ese es el pan que era partido por Yeshua, significa que Yeshua iba a ser muerto, a fin de que el propósito de su muerte fuese cumplido en los que se reúnen en su nombre. Así que dice el verso 25,
Asimismo, también tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta fue la razón por la que los sacrificios de toros y machos cabríos ya no tendrían propósito divino, el propósito que habían tenido hasta ese momento. Porque el sacrificio del Cordero de Dios vendría entonces a cumplir el sacrificio perfecto para la expiación de pecados de una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, a partir del verso 11. Pero estando ya presente el Mesías, Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, habla del templo celestial, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre, y aquí está el motivo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este es el motivo primordial. Este es el propósito del nuevo pacto. Que el Señor, por causa de su sangre, obtuvo eterna redención. Por eso ya no machos cabríos, ya no sacrificios, ya no templo, ya no levitas. Tenemos un sumo sacerdote llamados a ser parte de esta nación santa y reino de sacerdotes. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de carne, que en aquel entonces se llevaba a cabo todos estos rituales establecidos en la Torá, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es el propósito de tu llamado. Ese es el propósito de tu llamado a fin de que, siendo consciente de este nuevo pacto y de que Yeshua, por causa de su muerte y de su sangre, ha obtenido redención eterna, que es la esencia del nuevo pacto, entonces tú seas transformado. A fin de que tú seas limpiado en tu conciencia de obras muertas. De todas estas obras que está hablando el apóstol Pablo y que está recriminando y reclamando y diciendo no te justifican para sentarte a la cena del Señor si te comportas de esa manera durante todo el año. No está hablando exclusivamente de ese día. Por ello, cada vez que tomamos la Pascua, por supuesto que debemos recordar la liberación de Egipto, pero sobre todo debemos hacerlo en memoria de Yeshua, recordando lo que implicó su sacrificio, teniendo presente que el nuevo pacto que consistió precisamente en obtener eterna redención, para que en su nombre tengamos salvación eterna. Entonces, que nos haga sentido ese día, ese momento tan importante, cuando lo hacemos en su nombre. Eso es lo que debemos meditar en nuestra noche, en nuestra próxima Pesaj. No estar enfocados tristemente en lo que hemos de comer, en lo que hemos de beber, y olvidándonos
de los que menos tienen, incluso, que es lo más importante, teniendo y sabiendo que son hermanos y miembros del mismo cuerpo. Y si organizas un evento con mucha gente, cambia el enfoque. Invita a los que más tienen para que entonces suplan las necesidades de los otros que no tienen. Porque por ellos murió el Señor. No los puedes dejar. A menos que haya gente que no asista a la invitación. Pero no puede ser. No es concebible que sean parte de tu congregación, del grupo donde estás, como se llame, no importa, pero que a final de cuentas tengas que decirle a alguien, no tienes para la cooperación, pues te quedas en tu casa. No puede ser. Es inconcebible. No tiene sentido una celebración así. Verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Exactamente. Pero ¿por qué vas a comer este pan y por qué vas a beber esta copa? Porque entonces ha hecho sentido esto que vas a hacer durante todo este año, que ya viviste. Porque Pablo dijo que cualquiera que cada vez que coma el pan sin levadura y la copa del Señor, anunciamos su muerte. ¿Por qué dijo eso? Y por lo que debemos anunciar, porque lo que debemos anunciar con nuestro propio testimonio es el propósito de su muerte. Es decir, debemos anunciar el perdón de pecados hasta que Él venga. ¿Y cómo lo vas a anunciar? Con tu testimonio, con tu propia vida, con tus obras reformadas. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, y aquí ya te está diciendo, si no te importa lo que hayas hecho durante todo el año y te sientas a la mesa y dices tú, yo estoy bien, a pesar de que hayas ofendido a la iglesia con esas actitudes, dice, y si tomas ese pan y bebes esa copa indignamente, entonces será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí nos queda muy claro que Pablo no solo está hablando de la noche en que nos reunimos a celebrar la Pascua, sino que Pablo, desde que comenzó a hablar de todas estas ocasiones en que nos reunimos con los hermanos y que lejos de llegar a ser dignos de llegar a ser a este momento de la Pascua como un galardón que ya hemos ganado, en realidad solo hemos ofendido a la iglesia del Señor. De manera que si el propósito del sacrificio del Señor fue la expiación de su iglesia y el pacto renovado fue la obtención de la vida eterna mediante su sangre derramada en la cruz, entonces cualquiera que haga algo en agravio de los pobres, de los débiles, los que no tienen nada, actuando de forma egoísta, que es todo lo contrario a lo que hizo Yeshua en la cruz, y que además ignora el propósito divino del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en la cruz, los tales no son dignos de tomar la Pascua. Sin embargo, ni tú ni yo somos quienes para decidir eso. Por eso, ni Pablo se sintió digno de hacer eso, justo. Cuidado. Verso 28, fíjate lo que dijo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno es responsable de lo que hace. Y coma así del pan y beba de la copa. Pero después de haberte probado, tú mismo, conscientemente de lo que has hecho, no te justifiques, no te autojustifiques.
que esa meditación, esa introspección sea verdadera, porque es por tu propio bien, no es para el bien de nadie más. Porque el que come pan y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer y beber indignamente el pan sin levadura y de la copa que representa el nuevo pacto, de forma irreverente y sin tener discernimiento de lo que esto representa, pues esa persona, juicio, come y bebe para sí. Lejos de ser una bendición, su celebración de la Pascua, en realidad le será una maldición. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que tú consideres, para que el Señor te considere digno de estar en su mesa en ese día? Por eso Pablo apercibe para que cada quien se pruebe a sí mismo con sinceridad y sin que nadie más intervenga en ese análisis o en ese juicio, ¿no? Cada uno sabemos lo que hemos hecho. Dice el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Pero por qué? Justo por lo que acaba de decir. Cada quien pruébese a sí mismo, pero aún así se autojustifican. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. Sí, pues nosotros examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, porque entonces tienes la oportunidad con honestidad propia de pedir perdón, de humillarte ante el Señor, de ir con tu prójimo y tratar de resolver el problema. Pero si no lo haces, pues qué triste. Porque al juzgarte a ti mismo con honestidad, te abstienes de participar en su caso y pides perdón en consecuencia y te comprometes a ser juzgado durante todo, a ser mejor a partir de entonces durante todo el año próximo y así entonces no somos juzgados. Más vale ser humildes y aceptar cuando nos equivocamos. Verso 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, ¿sí? ¿Ok? Tienes que ser juzgado porque hiciste mal, está bien, pero que seas juzgado por el Señor y no por el mundo. Porque si eres juzgado por el Señor, entonces Él te va a perdonar por causa de tu actitud y de pedir perdón. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando ya fuere. A final de cuentas, Pablo te lo hace ver de un aspecto tan simple y práctico, pero realmente pero no puede ser tan simple y tan práctico cuando te está hablando de la cena del Señor, de aquel momento tan importante. Así es que cada vez que celebremos nuestra Pascua, nuestra fiesta de Pesaj, que el Señor nos tenga por dignos de haber cumplido el propósito de nuestro llamado. Anunciar su muerte, el propósito del sacrificio de Jesucristo hasta que Él regrese. Amén. Bendito Dios, cuánto temor debemos de tener delante de ti, Señor, para celebrar esta fiesta tan importante, mi Dios. Permítenos, Señor, anunciar tu muerte, no solo con nuestra boca, Padre, anunciarlas a las personas que te necesitan, Señor, para el perdón de sus pecados. No solamente eso, sino llevarlo a cabo en nuestra vida, predicar con nuestro ejemplo, con nuestra vida, Señor. Mi Dios, ten misericordia de nosotros, Padre eterno.
Que tu Espíritu Santo redarguya a cada uno de los que hemos estudiado este estudio, Padre, para que nos examinemos cada uno y que seamos dignos de recibir, Padre eterno, esta fiesta, esta cita eterna contigo. Mi Dios, que podamos alzar el pendón, Yeshua, en ese pendón, que lo podamos alzar en nuestras vidas para predicar, Señor, con nuestro ejemplo. A nuestros hijos principalmente, Señor, ten misericordia de nuestros hijos, Padre, de los hijos de nuestros amigos que aún faltan, papito, para acercarse a ti. Mi Dios, ten misericordia y envía, Señor, tu Espíritu para despertar, Padre eterno, a nuestros familiares que aún faltan. Mi Dios, que podamos nosotros anunciar ese pendón de salvación, Señor. Gracias te damos, Padre, por tus fiestas eternas, porque tú nos animas, nos consuelas, nos das esperanza a través de ellas para estar en un cachito de tu reino, Señor, un momento de tu reino, Padre, contigo. Gracias por este Shabbat, mi Dios, que estás trayendo salvación, estás trayendo convertir, juicio, Padre, para nosotros, para que nos estemos apercibidos, Señor, de lo que necesitamos hacer delante de ti, que nos conduzcamos con temor y temblor delante de ti, porque eres un Dios poderoso, un Dios vivo, Señor. Gracias te damos por tu pueblo Israel, que se encuentra en todas partes del mundo, Padre. Te pedimos por aquellos que se encuentran enfermos, mi Dios, porque tú los levantes, Padre eterno, los sanes, mi Dios, si es tu voluntad. Y Padre eterno, por aquellos que se encuentran en la guerra, Señor, que también son parte de tu pueblo, Padre eterno, que les traigas consuelo en su tristeza, en su dolor, Padre. Pero a través de todo este dolor, Señor, que ellos estén confiados en ti, porque nuestra salvación se acerca. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.